Presentamos Entrevista. Siete de la mañana con 16 minutos. A esta hora saludamos a Patricio Vargas, el expresidente de la Cámara de Minería de la SUAY. Patricio, buenos días. Muy buenos días, Hernán. Qué gusto. Patricio, el Consejo Cantonal aprobó ya la consulta popular, envió ya el expediente a la Corte Constitucional y ahora espera respuestas sobre las 5 preguntas para cuidar el agua de los 4 ríos de Cuenca y el río que está cerca de Molleturo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a esta decisión del Consejo Cantonal que aprobó por mayoría? Buenos días a ustedes y a los que nos escuchan y nos ven. En realidad nosotros coincidimos con el planteamiento de que hay que cuidar el agua, hay que cuidar el entorno ambiental. La industria minera es una industria responsable, con estándares altos, capaz de demostrar que hacemos una labor minera industrial sin afectar al recurso agua, al recurso suelo y al recurso aire. Entonces nosotros coincidimos en esa visión. Lo que no estamos coincidiendo es en la manera como se está formulando la pregunta, pues la pregunta no refleja o no va a concretarse en un cuidado efectivo del entorno ambiental. Existen actividades que ya están dañando las fuentes hídricas, están dañando el páramo y el cerro de nuestra ciudad y de alrededores. ¿Qué apoyarían entonces ustedes? ¿Qué consulta? Veamos, sí, una consulta en donde en realidad se logre el objetivo que ellos dicen, que es cuidar el entorno ambiental. No sé si, Hernán, usted me permite, la pregunta habla única y exclusivamente la actividad minera, como que si la actividad minera fuese la actividad que está dañando el entorno ambiental, y eso no es así. Ejemplo, la empresa INB está más de 15 años en el sector de Loma Larga o Quimsacocha, y a lo largo de todos estos 15 años que ya se ha venido haciendo la actividad minera en la fase de exploración, no ha habido absolutamente nada que implique un daño ambiental severo a la naturaleza. Más bien, al contrario, existe la zona de páramo mejor estudiada de todo el Ecuador y no quizás de Latinoamérica, porque ahí se han hecho múltiples estudios o tesis de grado, de pregrado, doctorados. Hay convenios con 11 universidades. Tenemos una estación de monitoreo con parámetros o con elementos que dan al minuto, conectados en línea. Entonces eso refleja la responsabilidad con que se está manejando el proyecto, de tal manera que no coincidimos con la manera en cómo se está preguntando a la población. Ahora, Patricio, ¿ustedes participaron en la sesión extraordinaria donde se resolvió convocar a consulta popular por el agua o no? Nosotros pedimos que se nos haga partícipes en la silla vacía. No nos hicieron partícipes en los talleres. Cuando hicimos en la silla vacía, hicimos una exposición técnica jurídica con un experto constitucionalista en donde analizábamos los defectos que tiene la consulta y el por qué consideramos que la Corte Constitucional no va a dar viabilidad a esta pregunta. Algunos sectores ambientalistas del Consejo Cantonal dicen que no hay ejemplos buenos en el Ecuador para decir vamos a imitarlos. Solamente en la minería ha habido destrucción y contaminación. ¿Eso es cierto? Eso es falso, y es absolutamente falso. Voy a citar 2 ejemplos. Un ejemplo de minería metálica, inclusive de capitales nacionales, se llama la empresa Sociedad Minera Liga de Oro, en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en donde usted puede comprobar la cantidad y calidad de agua que se capta, la cantidad y calidad de agua que se devuelve al final del proceso. El propio ejemplo de Loma Larga es un ejemplo de un manejo correcto. Como dije antes, 15 años estamos haciendo exploración minera y no hay ningún estudio, ningún dato certero que demuestre que ha habido una afectación al entorno ambiental. Más bien, al contrario, ha existido múltiples estudios, múltiples profesores, múltiples tesis, en donde se demuestran que no hay esa afectación, sino más bien tenemos una base de información capaz que a futuro nos va a dar la solidez y la contundencia de demostrar si es que un parámetro se altera, enseguida sabremos por qué obedece esta alteración. Dejarán sin agua a miles de habitantes de las parroquias de Molleturo,
por el proyecto de Río Blanco, y de Loma Larga varias comunidades se quedarían sin el líquido vital para poderlo consumir en Victoria de Portete y Tarqui. ¿Eso también es verdad? No, Hernán, es más, nosotros hicimos una observación. Por ejemplo, si es que ellos desean cuidar la naturaleza, ¿por qué formulan las preguntas de esa manera? Se dirigen única y exclusivamente contra la minería a gran escala. Significa que la mediana minería, la pequeña minería, la minería artesanal no contamina, está bien, no contamina. ¿Y por qué solo con la artesanal? Y es curioso porque en la pregunta quinta, a su vez, hace relación a mediana minería. Nosotros pensamos que las preguntas están direccionadas única y exclusivamente para parar los proyectos de Río Blanco y el proyecto Loma Larga. Incluso se olvidan de la cuenca del río Chaucha, que es parte del Cantón Cuenca, y eso nos extraña cuando en los antecedentes sí se menciona, no se dice nada con respecto a la cuenca del río Chaucha, que si dicen que están cuidando las cuencas, también tenían que haber incluido una pregunta en ese sentido. Y la otra cosa, ¿por qué la quinta pregunta hace relación solo a la mediana minería? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Porque el expediente ya está en la Corte Constitucional. Tal vez amicus curiae, tal vez podría ser una alternativa para que ustedes se expresen ya en las audiencias de la Corte Constitucional. Definitivamente, Hernán, nosotros vamos a interponer un recurso amicus curiae para dar elementos de juicio a los magistrados de la Corte para que resuelvan en estricto apego a la Constitución de la ley. Hernán, nosotros no nos oponemos a la consulta, que se le haga la consulta, pero con la consulta conforme debe ser, conforme manda la Constitución, conforme manda la ley, que se le diga al elector los pros y los contras, que no sea una consulta dirigida, sesgada, direccionada. Queremos que la población vea lo bueno que puede ser la actividad minera en estos tiempos de crisis, donde van a haber ingresos, va a haber generación de empleo. Todo eso vamos a perder, y es más, la única consecuencia que puede darse a fin de esta historia es, en el evento de que ganase la consulta, es de que estos proyectos o estas empresas van a demandar al Estado miles de millones de dólares, que no lo van a pagar los funcionarios, lo vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que esperan de la Corte Constitucional? Debe pronunciarse ya. Lo que esperamos que la Corte es que actúe conforme lo ha venido haciendo. 3 rechazos a las preguntas del doctor Pérez Guartambel. Consideramos que esta consulta adolece de varios defectos por los cuales fueron rechazadas las consultas del doctor Pérez Guartambel. Hacemos una invitación al Cabildo del Agua, a ecologistas, ambientalistas, sentémonos, construyamos una propuesta conjunta para cuidar la naturaleza, pero en real y debida forma. Ojo, nada se dice del avance de la barrera agrícola, nada se dice de la presencia de ganado a suelto, nada se dice de las quemas. El propio señor vicealcalde dio datos en esa reunión de lo degradado que están esas cuencas, y la degradación no obedece a la actividad minera, obedece a otras actividades irresponsables como son algunos ganaderos, algunos campesinos que queman irresponsablemente el cerro año tras año. ¿Es cierto que, qué conoce usted en el caso de Río Blanco, es cierto que la empresa está demandando ya al Ecuador por 480 millones de dólares? ¿Eso es cierto? Un poco más, Hernán, un poco más. Es más, un poco más, y ellos se vieron obligados a eso en virtud de que tenían licencia ambiental, tenían un contrato de explotación, tenían todas las autorizaciones habidas y por haber. Entonces, como son inversiones protegidas, no les queda otra opción que recurrir al Estado. Imagínense que existe una zona del país como es donde está instaurado el Río Blanco, donde no impera la ley, impera los grupos antimineros que controla quién ingresa y quién sale. Es más, existía un stock de material listo para ser transportado, que de lo que conocemos ya ha desaparecido, y se dice que ellos no van a hacer minería cuando ya desaparecieron el mineral que estaba ahí listo para ser transportado. ¿Hay respuesta ya de la Corte Constitucional o todavía no? En ese caso no existe respuesta de la Corte Constitucional, e incluso ahí una parte del proyecto de Río Blanco también involucra la cuenca del río Chaucha, que esa cuenca tampoco está siendo protegida, como lo dije antes. Exacto.
Eso es verdad. Gracias, Patricio, muy amable, gracias por la información. Estaremos pendientes, sin duda. Tema muy polémico acá en la ciudad de Cuenca. Agradecemos a Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería, también es vicepresidente nacional de la Cámara de Minería. Vamos a una pausa, amigos, volvemos, pero